La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Qué bueno llegar a usted a esta hora del día, sabiendo que cada momento es una oportunidad lindísima para que la palabra de Dios se nos sea dada y que nosotros la asumamos en nuestra vida. Hoy quiero hablar acerca de tener cuidado con la ira. Mira, una cosa es enojarse, otra cosa es alimentar la ira, ser una persona violenta, agresiva. San Pablo nos da un gran consejo en la carta a los Efesios, el capítulo 4, versículos 26 y 27. Si gusta, anótelo, busque en la Biblia. Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Dice: si os airáis, no pequéis. No se ponga el sol mientras estéis airados. No deis ocasión al diablo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Me gusta mucho la Biblia Jerusalén, porque la Biblia latinoamericana dice si se enojan. Pero aquí la Jerusalén, que es más cercana a la traducción original, usa el término airaos, que no es lo mismo que enojarse. La ira es la máxima expresión del enojo. ¿Qué es el enojo? El enojo es una incomodidad, un malestar. Pero la ira es ese enojo, ese malestar en grado mayor. Cuando pierdo mi control, cuando grito, cuando agredo, cuando me vuelvo violento, cuando exploto y no tengo esa capacidad de dominio propio. Es válido enojarme. Sí, Jesucristo se enojó. Jesucristo se enojó, por ejemplo, con los mercaderes del templo. Pero no retuvo ese enojo. El problema es una persona llena de ira, es una persona que fácilmente pierde el control, que para esta persona es normal agredir, gritar, ofender. Entonces, cuidado con la ira. Tengan mucho cuidado, porque esto no viene de Dios. También les sugiero meditar el Salmo 37, especialmente el versículo 8. Salmo 37, versículo 8 dice: deja la ira y abandona el furor. Escucha bien, no te irrites, solo harías lo malo. Ese es el problema. El problema cuando una persona le da cabida a la ira, se vuelve iracunda. Entonces, lo que menos hace es pensar, lo que menos hace es razonar, sino que todo es ese fluir emocional. Por eso la ira está catalogada como una emoción negativa. Es una reacción de irritación. La ira está relacionada con la furia, con la cólera. Entonces, a razón de esto, uno debe de tener mucho cuidado. O sea, imagínese usted una persona que dice ser cristiana y es una persona llena de ira, es una persona violenta, es una persona agresiva. ¿Usted cree que es coherente? Miremos el ejemplo de Jesús. Jesús ante Pilato, viene el guardia y le da en la cara, le pega. Y Jesús lo queda viendo. Y Jesús lo único que le dice es: ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? O sea, imagínate tú, cómo una persona fácilmente se puede llenar de ira cuando no controlo mis emociones, cuando no tengo la capacidad del dominio propio, cuando no estoy trabajando en mi propia persona. Entonces, soy una persona impulsiva, soy una persona que me vuelvo agresiva, soy una persona que me vuelvo intolerante. ¿Habrá cierta diferencia entre el enojo y la ira? Por supuesto que sí. El enojo es como algo pasajero. Me molesté con mi esposa, me molesté con uno de mis hijos, pero hasta ahí nomás. No lo llevé al grado de agredir físicamente, de gritar, de decir palabras soeces, de tirar cosas. No. Tuve un desacuerdo, un malestar. El enojo es producto de una contrariedad, pero la ira está catalogada como un pecado capital.
Es esa pasión desordenada. En otras palabras, la ira es, por decir así, es un enojo que se sale de control. La ira es un enojo que se sale de control. Por eso los actos basados desde la ira son actos destructivos. Una persona, un cónyuge que no controla su enojo, que se vuelve ira, ese enojo se transformó, agrede a su cónyuge, le agrede verbalmente, le utiliza palabras soeces, le agrede físicamente, le golpea, pero dice amarla o dice amarlo. Pero mientras no trabaje en esa situación de la ira, pues ahí no hay amor. Ahí no hay una manera correcta de expresar el amor. O un papá o una mamá llena de ira que maltrata a sus hijos física, mentalmente, emocionalmente, les golpea, les agrede, les dice palabras groseras, les ofende su autoestima. O sea, esa persona tiene un conflicto interno tremendo. Tiene un conflicto interno tremendo. ¿Ah? Entonces, aquellos que venimos, por ejemplo, de la cultura del castigo físico, donde hubieron excesos, significa que ya sea mamá o papá quienes aplicaban ese castigo, nunca, jamás establecieron un límite a su enojo, a su frustración, a su contrariedad, sino todo lo contrario, te agarraban del pelo, te tiraban, te daban con una escoba, con un trapeador, que con el cordón de la plancha, que bueno, entonces ese enojo se convierte en ira, entonces se vuelve una persona agresiva. Hoy hemos visto en las últimas semanas cómo hay videos, si usted lo puede ver en diferentes redes sociales, cómo hay videos de una mamá o de un papá, cómo maltrata a su hijo, cómo maltrata a su hija, cómo un esposo maltrata a su esposa, cómo una esposa maltrata también al esposo, físicamente, verbalmente. Entonces, pareciera como que se está volviendo, entre comillas, normal la ira, pero no es así. La ira destruye relaciones tan importantes y valiosas como el matrimonio, como la familia, como la sociedad misma. Por eso hay un peligro constante de una persona que alimenta la ira, y es que es esa incapacidad de dominar la forma como reacciona. Hemos visto videos de personas que van conduciendo un automóvil, que alguien les golpea o alguien les hizo algo, se bajan y se dan de puñetazos, y se bajan con una pistola en la mano, se bajan con un bate, con un palo, o sea, cuestiones así. Entonces estamos viendo que hay un problema cierto de salud mental, pero también es un problema espiritual. Es un problema espiritual. Fíjese usted, no sé si pasa en su parroquia, pero escúchame bien esto. Después de la Eucaristía, termina la Eucaristía, hay un estacionamiento, todo el mundo quiere salir de un solo, todo el mundo, y eso que hemos celebrado la fe, que hemos celebrado la Eucaristía, y empiezan a haber signos de enojo, irritabilidad, de violencia, de agresividad. O sea, es que como que no le damos importancia al control de nuestras emociones, como que eso no tiene nada que ver con el mundo espiritual. Sí tiene que ver con el mundo espiritual. Ese mal manejo de las emociones por parte de un sacerdote daña a la feligresía. Ese mal manejo, ese ser imprudente, ese elevar el tono de voz, eso de decir frases hirientes, ya sea en una homilía, ya sea en una plática, debe de tener mucho cuidado. Entonces, estamos como normalizando la ira. Estamos normalizando la ira, desgraciadamente. Y la ira nubla nuestra capacidad de razonamiento, nuestra capacidad de pensar. La nubla totalmente. E incapacitamos nuestros pensamientos. Por eso siempre insisto, cuando hay un evento, cuando hay una situación de vida contraria a lo que nosotros planificamos, un evento, cualquiera que sea, nosotros podemos reaccionar de dos maneras. Reaccionamos o emocionalmente o reaccionamos de manera proactiva. Reaccionar de manera emocional es que me irrito y del enojo pasé a la ira. Grité, dije cosas, palabrotas, tiré puertas, todo lo demás.
proactivo, actúo de manera racional. Eso me lleva al autocontrol, a la capacidad de no ponerme al nivel emocional del otro, por ejemplo. Esto tiene que ver mucho, por ejemplo, en el matrimonio. Si tu pareja, si tu cónyuge es una persona agresiva, es una persona que fácilmente se adentra al estado de ira, tú no te coloques en la misma condición de esa persona. No te coloques. Entonces, todo esto tiene que ver con la capacidad por decir así, de autocontrol, la capacidad del buen discernimiento, la responsabilidad del manejo de nuestras emociones. Entonces, en base a todo esto, nosotros debemos de saber entender, interpretar que cuando no se maneja la ira de manera correcta, cuando nos dejamos llevar por la ira, entonces se suscita un conflicto mayor. Se suscita un conflicto mayor, ¿por qué? Porque hiero, ofendo, maltrato, trastoco la dignidad, la paz de las demás personas. Entonces, a la ira hay que prestarle atención, hay que prestarle cuidado. Mire, lo peor de una persona que fácilmente se enoja, se altera, grita, se violenta, es decir, es que yo así soy. Tenga mucho cuidado, porque significa que hay conflictos internos. Y lo que lo llevan a usted, al ser una persona agresiva, es a poner en riesgo su vida, su salud mental, su salud emocional. Comúnmente una persona, por ejemplo un cónyuge, que es una persona agresiva, comúnmente termina divorciada, termina sola. Nadie puede convivir con esa persona. Ni él mismo ni ella misma puede convivir. ¿Por qué? Porque no le agrada, porque no se siente en paz, porque no hay armonía. Entonces, desgraciadamente, la ira viene a irrumpir. ¿Cómo hacer? En primer lugar, creo que hay que reconocer la ira como una conducta distorsionada en nuestra vida. Nos distorsiona el comportamiento, pone en riesgo nuestra vida y las relaciones con las demás personas. Hay que buscar ayuda profesional. Esto no solamente en el ámbito espiritual, voy a platicar con el Padre, me voy a confesar. No. Usted tiene que empezar a escarbar, necesita terapia, necesita buscar ayuda, ya sea psicológicamente, en consejería, pero hay que buscar ayuda. ¿Dónde está la raíz del por qué? Es que así me trataron. Bueno, ahí puede haber un detonante. Tomar conciencia de cuáles son las fuentes de la ira. ¿Qué es lo que le provoca a usted? Verificar las raíces de ese estado de ira. Verificar, anotar esas raíces, encontrar esas raíces. Recuerde que la ira fomenta agresiones. Las agresiones pueden ser verbales como también físicas. Entonces, tenga mucho cuidado, usted no puede normalizar el hecho de que mi tono de voz es así y entonces me tienen que aguantar. No. Es que para mí gritar es normal. Es que a mí me hacían lo mismo y mira, aquí estoy, no me ha pasado nada. Sí te ha pasado. Te volviste un saliste mejor que el maestro, mejor que tus padres. Un papá agresivo, un papá que golpeaba, una mamá gritona, agresiva. Y tú sigues el mismo patrón. Imagínate tú. Entonces, estamos en una sociedad que fomenta violencia. Si no, mire la televisión nacional, mire las cadenas de televisión internacionales. Las series de televisión tienen que ver con violencia. Las películas tienen que ver con violencia. O sea, aún las películas para el tiempo de Navidad ahora le meten un poco de violencia, ¿no? Entonces, estamos en una cultura de violencia. ¿Por qué se habla hoy de violencia doméstica? ¿Por qué se habla hoy de violencia intrafamiliar? Porque lamentablemente, no somos capaces de hacer un alto, de meditar, reflexionar sobre mi conducta emocional, sobre cómo manejo yo mis emociones, qué tan responsable soy yo en el manejo de mis relaciones, de mis emociones. Una persona que alimenta la ira es una persona que emocionalmente tiene problemas.
Ansiedad, por ejemplo, intolerancia, impaciencia. Una persona que maneja mal su enojo y llega al nivel de la ira, después de ese evento de ira, te empieza un sentimiento de culpabilidad y empieza, no, perdóname, no, que es que mira, y siempre hace referencia, pero es que tú tienes la culpa, me refiero al matrimonio, por ejemplo, que tú tienes la culpa, porque ¿para qué me dices eso? Bien sabes que eso no me agrada, y todo esto. Luego también tiene que ver muchas veces con estados de depresión, es intolerancia y lamentablemente emocionalmente también la ira, la persona que se llena de ira busca el sentido de autojustificación. Pero es que tú tienes la culpa. Es que tú me dijiste esto. Bien sabes que eso no me gusta. Entonces, como que va condicionando al entorno, me centro en el tema matrimonio, vas condicionando a tu cónyuge, porque tú te las tiras de enojado, de enojada, que nadie te tiene que decir nada, que nadie es perfecto, sí, pero manejas mal. ¿Qué hacer? Busca ayuda profesional. Reconoce que tienes ese problema. No solamente, a veces me encuentro con agentes de pastoral que tienen problemas con el control de ira y me dicen, pero es que yo le pido a Dios, yo le pido al Señor que me ayude a controlarme. Está bien, pídele al Señor, pero trabaja en ello, hazte responsable. Si has buscado ayuda y has platicado con el sacerdote y todo, y todavía no encuentras, entonces también busca ayuda profesional. Busca ayuda terapéutica. Pero es que hay gente en la iglesia que todo se lo deja a Dios. No, Dios no va a hacer lo que a usted y a mí nos corresponde hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que saber discernir esto. Este tema de la ira es bastante delicado, bastante delicado. Lo que le pasó a Pedro cuando capturan a Jesús. ¿Qué hace Pedro? Pedro se incomoda, se molesta, pero el enojo lo llevó a la ira, sacó la espada y agredió a Malcolm y le cortó la oreja. ¿Y qué le dice Jesús? Pedro, guarda la espada. O sea, la ira nos lleva a cometer actos altamente imprudentes, actos altamente riesgosos. Entonces ahí hay que tener cuidado. Por eso tenemos que pedirle al Señor y por eso San Pablo nos propone en la carta a los Gálatas que uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio. Debemos de buscar ese dominio propio, debemos de cultivar ese dominio propio. Muchas veces vamos a necesitar de alguien que me vaya guiando, que nos vaya guiando para desarrollar ese dominio propio. ¿Qué es lo que me molesta? Me molesta la mentira. Me molesta que a mí que hayan dicho que yo dije esto. Ok. Y entonces, ¿cómo reaccionaste? Pues fui a buscar a la persona y le encaré. ¿Y qué tono de voz utilizaste? ¿Qué palabras utilizaste? Entonces, desde ahí vamos desarrollando todo un proceso para que la persona vaya también encontrando esas raíces de la ira. Hay un principio muy hermoso a nivel de la comunicación que dice que lo más importante no es lo que tú y yo decimos, sino cómo lo decimos. Esa es la clave. ¿Cómo reacciono? ¿Hasta qué nivel voy a permitir a este enojo que llegue a mí? ¿Hasta qué nivel? Entonces, ahí tiene que haber un compromiso muy personal de cada uno de nosotros para que no sobrepase el nivel. Insisto, el enojo es una molestia, una incomodidad, me perturba, sí. Pero si yo lo controlo, está bien. Pero si no lo controlo, se vuelve ira. Entonces ya ahí eso pasa a una factura. Porque me vuelvo una persona agresiva, porque le deseo el mal a esa persona, porque busco cómo desquitármela, porque le agredo, porque no me satisface que quizás esa persona me haya pedido disculpas o perdón. No, yo quiero desquitármela. Entonces ese nivel de ira va creciendo. Por ejemplo, hay una diferencia entre castigar y corregir a los hijos. Muchas veces el castigo es un estado, por ejemplo, el castigo proviene de un estado de frustración.
¿Por qué? Porque yo esperaba que mi hijo o mi hija actuara de esta y esta forma, pero no lo hizo. Entonces hay que castigarle. Y entonces en ese castigo, también mi frustración, si no la controlo, me lleva a la ira. Y me vuelvo un déspota, una persona agresiva. Le maltrato físicamente, verbalmente. Mejor hubiera parido un rollo de alambre que haberte parido a ti. Eres una inservible, no sirves para nada, idiota, estúpida, no sé qué más. Todo eso tiene componentes de ira. Yo prefiero utilizar en vez de castigo, correctivo, porque trabajamos la conducta. Ven para acá, siéntate. ¿Por qué hiciste eso? Dame una razón. A ver, empezamos a trabajar en esto. Ok, mira, el correctivo va a ser que a partir de hoy no vas a usar el celular, me lo vas a dar o le quito la batería al celular. A partir de hoy esto y esto y esto. Estamos trabajando la conducta, pero hacemos conciencia. Pero solamente cuando agredimos, solamente nos quedamos en el castigo, no estamos corrigiendo conducta. Eso es como las cárceles aquí en nuestro país. Las cárceles no corrigen conducta. El sistema penitenciario no corrige conducta. Castiga. Están condenados, así se le llama, ¿no? Están condenados. X cantidad de años. Hay una condena. Pero esa condena se vive ¿cómo? Sin reactivar la voluntad, quizás. Sin un interés por crecer como persona. Quizás sí, aprendo un oficio, pero sigo hablando vulgaridades. Pero sigo pensando en cómo me las desquito después. Y sigo rumiando a ver a esto que me hicieron. Entonces, el trabajar en nuestra conducta a nivel emocional tiene que llevarnos a desarrollar autogobierno. Y para eso necesitamos ayuda, para eso necesitamos confrontar nuestra historia de vida, trabajar en ella. Necesito reconocer que realmente tengo un problema de ira, que sí me enojo fácilmente, pero del enojo a la ira paso pero en segundos, así rápido. Entonces necesito esto, ¿por qué? Porque esto me puede llevar a tener problemas legales, a daños materiales que tengo que reponer, que digo yo, puedo perder hasta la salud. Trastornos, por ejemplo, a nivel cardíaco, problemas de la presión arterial, o sea, tantas cosas. Entonces, es ahí donde uno debe tener cuidado. Es válido enojarnos, pero no airarnos. Vuelvo a repetir el texto, Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Si os airáis, no pequéis. No se ponga el sol mientras estén airados, ni deis ocasión al diablo. Controle su ira, tenga la capacidad de hacerlo, cuidado con la ira, les recuerdo. Que Dios les bendiga, les inspire y les anime. Un abrazo fraterno en Cristo y María, bendiciones.